¿Qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos a comentar la palabra de Dios que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia del día de hoy y es el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13. Y nos habla acerca del llamado de Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era uno de los 12 a los cuales Jesús eligió, a los cuales Jesús llamó para que formaran parte del grupo de los apóstoles. Mateo se encontraba a la mesa cobrando impuestos, ya que él era recaudador de impuestos. Y entonces nos dice la palabra de Dios que Jesús pasó cerca a Mateo y le dijo: Mateo, sígueme. Y este se levantó, dejó todo, eh, los impuestos, todo lo que estaba en la mesa, y se fue tras Jesús. ¿Qué fue lo que hizo que Mateo siguiera a Jesús? Porque si alguien llega sin más, alguien a quien tú no conoces llega sin más y te dice, Javier, sígueme, Juan, María, José, sígueme, ¿quién de buenas a primeras, sin más le sigue, abandona todo y se va tras esta persona? Tal vez Mateo conocía a Jesús, ya había escuchado alguna predicación y le llamaba la atención la doctrina de Jesús. Tal vez Mateo era de los que decían que este no era como los demás maestros en el tiempo de Jesús, sino que este enseñaba como quien tiene autoridad. Se sentía atraído por el mensaje, por la doctrina de Jesús. De manera que en esta ocasión, cuando éste está a la mesa cobrando los impuestos y escucha a Jesús predicar un poco por ahí cerca, y más aún cuando Jesús pasa cerca a Mateo y le dice: Mateo, sígueme, sin más abandona la mesa de los impuestos y se va tras Jesús. Luego también nos dice la palabra de Dios que mientras estaba Jesús comiendo en casa con sus discípulos, vinieron muchos publicanos y pecadores. Tal vez estos publicanos y pecadores conocían a Mateo, se habían enterado de esto y se preguntaban, bueno, ¿y este por qué se fue tras Jesús? Querían saber qué fue lo que motivó a Mateo a seguir a Jesús. Y entonces pues fueron a la casa donde estaba Jesús comiendo con sus discípulos y se sentaron a la mesa con ellos, porque, repito, tal vez querían ver a Mateo y saber de Mateo por qué es que había abandonado su trabajo, su posición, para seguir a Jesús, que era más importante para él. Luego, después nos dice la palabra de Dios que también estaban ahí los fariseos, que como siempre andaban tras buscando tenderle trampas a nuestro Señor, para buscar de qué acusar a Jesús. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos pues eran los conocedores de la ley, los que guardaban muchos, ¿cómo se le llama? Uh, Conceptos, no sé si llamarlo así, aparte de los 10 mandamientos, muchísimas cosas más que guardaban los fariseos y que estaban muy atentos en cumplir cada una de estos preceptos. Preceptos es la palabra, yo creo, más indicada. Estos se encontraban por ahí y le preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Pero como Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros, se dio cuenta de esto y entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificios. Aquí Jesús cita el verso de Oseas 6:6, claro que en aquel tiempo no estaban los numeritos ahí en la palabra de Dios, pero cita la escritura, cita al profeta Oseas, que es el que dijo esto: misericordia quiero y no sacrificios. Por eso Jesús manda, les dice: vayan y aprendan qué significa misericordia, quiero y no sacrificios. Luego continúa Jesús diciendo: porque yo no vine por los justos, sino por los pecadores.
Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la palabra de Dios? A mí me dice que debo de ser más misericordioso. Dios es realmente misericordia, es rico en misericordia y en clemencia. Y si yo aspiro a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, pues debo demostrar más misericordia, sin pasarme tampoco del límite, porque también no debo de olvidar que Dios es justo, que Dios es justicia. Y hay un canto que dice que vale más acercarse al Señor por medio de su misericordia que por medio de su justicia, porque ante la justicia de Dios, ¿quién se salva? Entonces, esta es mi reflexión de hoy. Tú puedes hacer tu propia reflexión. Recuerda el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Yo espero que esta reflexión te ayude a ti en este día. Y nos vemos mañana para otra reflexión evangélica. Y si te ha gustado lo que hoy has escuchado aquí en este canal de Laicos Visioneros, Javier Ochoa, te invito a que le des like. Y nos vemos, como te digo, mañana, primeramente Dios. Bye bye.